hacer páginas web, otros son de serigrafía, unos son productivos, otros son de danza, de canto, de batería, de danza aérea, montones de cosas. ¿Quiénes deciden los talleres? Ellos. ¿Quiénes van a ser los maestros? Ellos. ¿Quiénes van a aprender? Ellos. ¿Y quiénes van a reproducir el asunto? Y lo que ha venido generando, y que yo tampoco lo tenía calculado, es que cuando uno junta 1 o 2 o 3 conocimientos de estos, adquiere ciertas habilidades profesionales y puede insertarse de otra forma distinta a los mercados de trabajo. Y esto tampoco yo lo había pensado. O sea, como verán, el proyecto no es un proyecto que estaba pensado desde el principio con una línea del tiempo perfectamente clara. O sea, todo ha sido siempre ir inventando y modificando. Y dentro de estas actividades, puse ahí nada más lo de conciertos en rojo, porque encontramos a través de hacer conciertos de música una forma de poder financiar el proyecto. Entonces nosotros hacemos más o menos 22, 24 conciertos al año internacionales, con los underground internacionales, para que vengan los chicos que tienen dinero y pagan sus entradas, y con ese dinero podamos financiar los talleres. Los talleres al principio yo los hice gratis, los primeros años los hice gratis y decía no se pueden cobrar, tienen que ser gratuitos y lo demás. Hasta que tuve que tomar una decisión y empezarlos a cobrar. Y porque la gente no aprecia lo que es gratuito, no sé por qué. Pero tenemos un nivel de inasistencia a los talleres importante. O sea, entonces dices, te inscribes, le quitas el lugar a alguien y no vienes, pues no era justo. Entonces en reunión con ellos le dije, ¿saben qué? Vamos a poner una cuota. Más o menos el promedio actualmente debe ser como 100 pesos mensuales. Y tenemos abierto, si no tienes los 100 pesos mensuales, si tienes 50, bien. Y si no tienes y me dices, no tengo ni un peso para pagar, también. Entonces tenemos más o menos como un 30% o 40% que no pagan nada absolutamente frente a otros que sí pagan. Pero la única condición es que no dejen de asistir. Entonces actualmente nosotros generamos el 80% de nuestros recursos y eso me parece muy importante dentro de un proyecto, porque no es barato lo que cuesta mantener todo el espacio. Y esto con gobierno, ONGs y empresas son lo que llamamos los proyectos de coinversión. No es dame dinero, no tenemos acciones de filantropía, no recibimos donaciones, aunque tenemos registro para recibir donaciones, en general no las tenemos. Creo que hemos recibido una de un cuchillero que nos dio 10,000 pesos, ¿no? De Merced. Pero en general establecemos convenios, o sea, yo pongo mano de obra, pongo mi trabajo, te hago cosas, producimos, generamos y hacemos un montón. Y entonces hemos trabajado en un montón de cosas. Ya vamos llegando al final y la pregunta inicial, juventud y violencia, ¿qué hacer con ellas? Fíjense que una de las cuestiones, olvídense de los talleres aislados, o sea, un taller de grafiti o de títeres o lo que sea por sí mismo, pues puede tener o no sentido, no importa. Pero a mí lo importante, después de tantos años, lo que vimos que habíamos hecho con el asunto de las bandas en la Ciudad de México, habíamos propiciado un proceso de desterritorialización de la violencia, sin habernoslo propuesto. ¿Por qué? Porque pues, las bandas estaban agrupadas por una situación geográfica, territorial, de contacto físico, entonces era mi banda contra la banda y lo demás. En el momento en que yo los convoco y les digo, a ver, pero necesitamos a los músicos, y aquí hay uno, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Entonces juntaba a los músicos y a los grafiteros en otro grupo, y entonces empezamos a formar colectivos. Y pasamos, sin habernoslo propuesto, empezamos a pasar de las bandas a la organización de colectivos. Y estos colectivos ya tienen una situación totalmente desterritorializada y la violencia, que no digo que no pueda haber, se presenta de otra forma. Pero entonces, si ya sabes que llegando a una comunidad, tú aplicas un programa de generación de nuevas formas de agrupación social, llámense como se les quiera llamar, sí tienes automáticamente un proceso de desterritorialización de la violencia, y sí funciona, y eso ya lo probamos. ¿Qué otras cosas tenemos? Las nuevas formas de agrupación y cohesión social, que son justamente las nuevos mecanismos que van a ir definiendo y que van a tener una perspectiva distinta. ¿Qué otra cosa encontramos? La multidisciplinaridad de las acciones y de los lenguajes. O sea, no es nada más decir la palabra multidisciplinariedad,
Si realmente nos aplicamos a seriamente entender la función de ciencias exactas, ciencias sociales, más administración, entonces se tiene una capacidad para generar nuevos paradigmas educativos. Y lo que nos están apareciendo ahora son justamente nuevos paradigmas educativos y nuevas formas de inserción laboral y educativa. Todo esto es perfectamente comprobable. Y actualmente tenemos ya desarrollada todo un área, por ejemplo, de indicadores de evaluación, que vaya, que nos tomó un rato, porque casi siempre en los indicadores de evaluación te dicen, pues dime si disminuiste la tasa de homicidios. Yo no sé si podemos llegar a ese nivel, pero sí hay formas de indicadores de evaluación que justamente aparecen en esta publicación, que es una guía metodológica de experiencias exitosas en modelos de intervención con jóvenes en situación de exclusión social y riesgo de violencia, y que estamos por publicar en 2 o 3 meses más o menos. Este es un trabajo que es el paso a paso, ahora sí paso a paso, con todas las herramientas de la experiencia de los modelos de intervención. Entonces, finalmente, habiendo partido de una solicitud de un diagnóstico, pues acaba uno finalmente 25 años después, claro, sí, pero con el circo volador, con intervención en un montón de ciudades, con reconocimientos internacionales y finalmente con una metodología que sea accesible, lo más sencilla posible para todos los niveles, que la pueda manejar el jefe de policía, el presidente municipal. Bueno, yo no sé si se puede, pero yo exageré, ¿no? Pero por lo menos que lo aprendan a manejar los chavos, eso sería lo interesante, ¿no? Entonces, termino nada más rapidísimo con estas últimas reflexiones. Si ustedes ven, dentro del esquema metodológico original, se puede utilizar, y aquí en lugar de circo volador le puse empoderamiento institucional. Y el objetivo central, perdón que lo diga así, reconstruir el tejido social a través de valores compartidos entre los sectores extremos de la sociedad mexicana. Sí, es posible. Y bueno, el método pues son todas las cosas que van surgiendo, no me meto a describirlas más. Gilles Lipovetsky, en su libro La Era del Vacío, dice: pronto no habrá ninguna actividad que no esté marcada con la etiqueta cultural. Yo les voy a decir, el 2010 y 2011 me fui a Brasil, estuvimos trabajando en Brasil en 3 ciudades, aplicando el modelo, funcionó, de 3 ciudades se fue a 187. El año pasado me pidieron regresar a México, estuvimos trabajando al principio en 7 ciudades, acabamos trabajando en 12, Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Tapachula, San Luis Potosí, Ciudad Valles, Iztapalapa, Chalco, en fin, no son zonas fáciles. Y este año estamos trabajando, entre otras cosas, con el problema de los SHs, que es aquí en casa, ¿no? Entonces, ¿funciona? Pues no lo sé, vamos a ver, pero si salgo vivo la próxima vez. Y termino con esta cita de Eric Hobsbawm, de su libro La historia del siglo XX, hablando justamente de la revolución cultural. Dice: la cultura juvenil se convirtió en la matriz de la revolución cultural en el sentido más amplio de una revolución, en el comportamiento y las costumbres, en el modo de disponer del ocio y las artes comerciales, que pasaron a configurar cada vez más el ambiente que respiraban hombres y mujeres urbanos. La bibliografía la pasamos, y son las malas costumbres de los sociólogos. Les agradezco mucho, y estoy a sus órdenes. Estas son las páginas que tenemos de Circo Volador, y hay otras, pero estas son las que están ahorita jalando bien. Y si gustan ir a conocer el proyecto o acercarse, tenemos un área, por supuesto, de servicio social, ¿no? Recibimos bastantes alumnos de servicio social, afortunadamente. Y hay mucha gente que ha llegado con el servicio social y que se queda porque se engarza con el asunto y tiene una cierta magia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Como siempre, tenemos 10 minutos para tener más tiempo de discusión. Solamente 10 minutos de descanso
y venimos para la pregunta final y el debate. Quiero pasarles dos materiales y hacer me gustaría recordarles que el próximo seminario será el junio 21, la violencia del narcotráfico en el contexto de la globalización, que estaba el anunciado Edgardo Buscaglia. Desafortunadamente no puede venir, tuvo algunos nuevos deberes, para decirlo así, y vamos a tener como seminario la presencia de ¿cómo se llama? Alfredo Guerrero Tapia, sí, de la Facultad de Psicología, con el seminario Psicología del Victimario y de la Víctima de la Violencia. Él va a hacer una sesión doble, va a estar acompañado por Germán un colega, Gómez. ¿no? Germán Gómez. Germán Gómez. Gómez, que es también de La FES Zaragoza. Zaragoza. Entonces, el agosto 23 estaría con Elvia Terracena, de la FES Iztacala, una mirada socioclínica sobre la violencia. Dicho esto, abrimos el micrófono. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la conferencia tan interesante. Si pudiera dar su punto de vista, sobre todo frente a este manual de modelos de intervención, si es posible o cómo te plantearías tú el aplicar estos modelos de intervención con jóvenes en situación de violencia en contextos no urbanos, ¿no? Quiero decir, bueno, finalmente estos modelos o esta facilidad, bueno, no sé si facilidad, ¿no? Esta impresionante forma de actuar en la ciudad, es posible realizarla en comunidades rurales, indígenas y campesinas, ¿no? O como si tú lo has pensado en algún justamente el viernes pasado estuvimos en un examen de una alumna mía del estado de Nayarit. Ella trabajó el estado de Nayarit en base a las tres zonas, que es la zona de la sierra, la zona serrana, que es una zona indígena fundamentalmente, la zona costera, que es una zona más bien rural, y la zona de la ciudad. Y justamente lo que apareció es que hay toda una serie de violencias en plural, que son comunes, pero hay unas diferencias brutales en la forma de acercamiento y de visión de estas violencias, y sobre todo en las comunidades indígenas que ella pudo revisar. Las formas de integración y cohesión social de estas comunidades marcan otras reglas, otras normas, otras formas de exclusión social dentro de las mismas agrupaciones. Y justamente creo que le dieron la mención honorífica porque es un estudio pionero. Hay muy poco material efectivamente sobre estas situaciones en contextos rurales y mucho menos en contextos indígenas. Obviamente esta visión urbana, porque yo decía que era un fenómeno metropolitano, efectivamente, pues es porque actualmente el 75% de las poblaciones están en las ciudades, pero efectivamente siguen habiendo lastres en este asunto. Si es de tu interés, yo te puedo poner en contacto con Lilia, y que revise su trabajo. Es un trabajo muy serio, bien documentado, y trae ya toda una serie de primeras estructuras de análisis para iniciar el trabajo de este tipo de violencia con jóvenes en comunidades indígenas. No conozco desgraciadamente muchos más casos, pero si te es útil, con gusto te pongo en contacto con ella.
Yo tengo una pregunta que se desdobla en dos. La pregunta tiene que ver con cómo conceptualizar la violencia y esta segmentación que tradicionalmente se hace con respecto a ella. Es decir, a mi entender, la violencia está presente todo el tiempo en la biografía de la mayoría de los sujetos de esta ciudad. Entonces, el compartimentalizar a jóvenes me hace como surgir una pregunta importante, porque hay múltiples otras violencias que se asocian con los jóvenes, incluida la violencia contra las mujeres o la propia sobrevivencia de los chavos de la violencia que sufrieron en la casa o en la escuela, o en ese entorno, camino al centro, a la escuela, que es una cosa que encontramos en esta palabra. Entonces, y junto con esa violencia asociada a las mujeres, que puede ser si puedes entrar, si no puedes entrar, que tienes que pagar para entrar al grupo, ¿no? O si te vuelves enemigo del grupo, lo que significa, y la marginación que puede existir a personajes indígenas. O sea que aún dentro del espacio urbano hay como un tema de marginación para las mujeres en esos contextos y otro para indígenas. Me gustaría, como desde tu experiencia, si pudieras comentar sobre esto y el tema de no dicotomizar, ¿no? El tema de la violencia simplemente como alguien que la sufre o la puede ejercer, sino como algo que es parte de toda la experiencia de vida. Pues mira, yo te voy a confesar que no soy experto en violencia, en ningún tipo de violencia, ni de violencias, como se habla ahora. Hay toda una corriente, digamos, analítica, una corriente de estudios que sí se dedican a ver justamente estas violencias. A mí me ha tocado siempre de rebote este asunto. Nosotros entramos para parar un asunto de una violencia específica que surgía en los barrios y de ahí se desarrolló toda una serie de cuestiones. Y de ahí, en estos 25 años, explotó las violencias en la sociedad mexicana. Pero yo realmente no le doy seguimiento. Sí te puedo poner un ejemplo de lo que encontramos en Iztapalapa. El año pasado estuvimos trabajando en 2 colonias, estuvimos en Aztahuacán, en Santa Marta, Catitla. Y en Santa Marta, Catitla, los jóvenes ejercen la violencia fehacientemente y en Aztahuacán reciben la violencia directamente. Y a mí me sorprendió porque pues era el mismo perfil de jóvenes, son más o menos las mismas condiciones económicas, sociales, más o menos el mismo tipo de grupos, con algunas diferencias. Pero en unos la violencia, ellos la ejercen, ellos son los dueños de ejercer la violencia, y otros simplemente la padecen, ¿no? Yo no pude más que dejar ese planteamiento escrito, así como que había descubierto eso, pero pues no me he metido a más, o sea, no he llegado a ver otras formas de violencia. De todas maneras, si es de tu interés, hay un grupo interesante ahora en la Subsecretaría de Prevención, no sé si es a la violencia o a la si es prevención a la violencia y al delito, algo así. Es la Secretaría de Prevención y participación ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Ahí hay un grupo interesante de gente, sobre todo gente proveniente de ONGs, que ahora están empezando a implementar programas públicos en este tipo de temas. Y sí hay, por lo menos ya me tocó ir a un par de reuniones, de encuentros, donde sí hay auténticos expertos en violencias, que se las saben de todas, entre lo que es género, familiar, infantil, etcétera, ¿no? Con gusto también te ofrezco pasar la información. Viviendo en una zona que era rural y que poco a poco ha ido urbanizándose, si se puede decir así, porque está la convivencia del urbano, las milpas, y entonces los adolescentes, que yo los vi niños que ahora ya han ido creciendo, muchos abandonaron la escuela y muchos trabajan en la flor, en la cosecha de la flor en viveros, con una sobreexplotación laboral para ellos, ¿no? Y poco a poco he visto también cómo muchos jóvenes, adolescentes, están entrando a la estructura delincuencial.
Es muy doloroso ver esto y hablar de esto, pero mi pregunta concreta es, un modelo de intervención como el circo volador que ha tenido mucho éxito o algo similar, ¿sería posible en un lugar donde existe esto, pero donde está instalado el narcotráfico, el narcotráfico se disputa a los jóvenes? Entonces, ¿qué se puede hacer en este tipo de zonas? Es una pregunta que me surgió ahora viendo esto y recordando lo que yo veo en esta zona donde está mi casa. Entonces, a veces te quedas como impotente porque piensas que es muy difícil, ¿no? Entonces, yo quería escuchar su opinión acerca de esto. Mira, el año pasado llegamos a una zona en San Luis Potosí que se llama Ciudad Valles. Finalmente logramos recuperar una cárcel que estaba abandonada para rehabilitarla como un espacio de encuentro para jóvenes, un centro cultural juvenil. Pero me llamó mucho la atención cuando llegamos a Valles, porque el primero o segundo día cuando estábamos en recorridos de campo, casi siempre nosotros llegamos primero con las mamás antes que con los chicos. Y las mamás son el mejor vehículo de entrada, o sea, las jefas son la neta del planeta, ¿no? Con ellas sí, ellas te dicen lo que pasa y te dicen con quién pasa, qué pasa, ¿no? Ellas saben todo. Entonces, si tienes una buena cercanía, una confianza con ellas, es muy fácil entrar en las comunidades. En el segundo día que ya estábamos con los chavos, nosotros, por ejemplo, llegamos siempre buscando memoriales. Buscamos memoriales de los jóvenes que han sido asesinados. Hay una tradición normalmente a poner las crucecitas, las veladoras, y de repente ya con estos chavos pues grafitis o les hacen música, en fin. Y los memoriales te narran historias completas del barrio. Entonces, buscando los memoriales allí en Ciudad Valles, llegaron dos niñitos de 8 o 10 años, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿tú eres de circo volador? Sí, pues te están buscando unos cuates. Y dije, pues te puedo dar. Entonces fuimos caminando y ya me dijeron, pues son ellos. Y entonces me dice, somos de la letra. Y yo en mi locura pensé que eran como un colectivo de literatura, ¿no? Y dije, ay, qué chido, le dije, y cada cuando se reúnen. Y me dice, no, somos de los Zetas, ¿verdad? Entonces me cayeron los chones. Entonces le dije, a ver, le dije, de una vez te aclaro, ¿no? Me dice, no necesitas aclarar nada, ya sabemos quiénes son, ya sabemos quién nos contrató, ya sabemos lo que van a hacer. Nada más te queremos decir, en esta calle, en esa calle y en esa calle no pueden entrar. No queremos ni que hagas convocatoria, ni que hables con nadie, ni nada. No pueden entrar a estas 3 calles, ¿no? Y consta que estábamos trabajando con gente del gobierno municipal también. Y la gente del gobierno municipal lo sabe, pero por supuesto, ¿no? Entonces, y con esa indicación me dijeron, y no te preocupes, no va a pasar nada, no les va a pasar nada, ustedes hagan todo lo que tienen que hacer. Entonces, esa posibilidad, como tú llamas, entre trabajar en esas zonas, no sé si podría decir que trabajamos en esas zonas. Digo, sí trabajamos, obviamente, pues, pero si el impacto es igual que en otra o no. Y sí ha habido, por ejemplo, comunidades, te voy a decir, Camino Verde en Tijuana, Colina del Sol en Nogales. La teníamos como un polígono de extrema violencia y pobreza y lo demás. Entonces llegué con la primera jefa y le dije, oiga, ¿sabe qué? Pues fíjese que vengo así, y le dije, vengo buscando a los jóvenes. Y se empieza a reír y me dice, joven. No, pues en esta colonia ya no hay jóvenes. Dijo, mire, unos migraron, dice, a otros, a casi todos ya los mataron. Y los que quedan, dice, pues están metidos ahí, dice, porque miren, ese es el paso de los polleros, ese es el paso de las armas y este es el paso de la droga. Pero hacía 500 metros, ¿no? Y con la frontera ahí. Y ahí están los túneles y vienen y entran y no hay jóvenes. Y entonces, pero yo tenía que trabajar en la colonia, entonces dije, bueno, pues voy a trabajar pues, con los papás y con las mamás. Y entonces todo el modelo se empezó a aplicar con los mamás y los papás. Obviamente no iban a ser grafiteros, pero iban a hacer otras cosas. Y entonces empezamos a desarrollar toda una serie de actividades y esto me lleva a tratar de responder la pregunta muy fácilmente. El modelo realmente no es un modelo replicable como tal, o sea, tal como está, esto que presenté yo es la historia.
Lo que estoy tratando de hacer con el manual metodológico, ¿no? La guía metodológica, es que pueda ser reaplicable de acuerdo a diferentes situaciones, como las que comentaba el compañero. Si tenemos una comunidad indígena, pues tendremos que cambiar las herramientas, porque para eso son las herramientas metodológicas, para adaptarse a la realidad que se tiene. Ahora, el sentido de construcción de los mecanismos de acercamiento está basado en dos momentos, solamente son dos momentos. Uno se llama el diagnóstico participativo, que se puede construir de muchas formas. Y luego la elaboración de un plan de acción. Y entre el plan de acción y el diagnóstico participativo tienes una serie de actividades que se llaman actividades puente. O sea, no es nada complicado. Y al final, sí, la construcción de indicadores de evaluación es una parte que puede volverse muy sensible para, sobre todo, enseñarle a las autoridades locales que esta incidencia de cambio social es posible de medir y se pueden construir políticas públicas también de manera muy sencilla. Entonces, para mí es más bien como un proceso como de sensibilización y te digo, más que replicable, es reaplicable a las diferentes condiciones.